La Unión de las Comoras, o simplemente Comoras, es un país formado por solamente 3 islas en el suroeste de África. Su capital es Moroni y está situado en el Océano Índico, entre el norte de Madagascar y el este de Mozambique. Es el cuarto país más chico de África y su población es de aproximadamente 850.000 habitantes. El país estuvo dominado por los árabes y luego por los franceses, país del que iba a independizarse en 1975. Desde su independencia la situación del país ha sido muy volátil. Hubo un total de 20 golpes de estado. Sumado a esta inestabilidad, aproximadamente la mitad de la población vive por debajo del índice internacional de pobreza, con 1,25 dólares al día. Sin embargo, increíblemente y contra todas estas adversidades, nuestro deporte, el fútbol, se las arregló para ser el deporte más popular del país. La selección de fútbol de Comoras se fundó en 1979 y su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Comoras. Pertenece a la Confederación Africana de Fútbol desde el 2003 y a la FIFA desde el 2005. La selección es conocida como los Selecantos, en honor al pez que está muy presente en el país. El primer encuentro oficial en la historia de la selección tuvo lugar el 26 de agosto de 1979 frente a Mauricio, en marco de los Juegos del Océano Índico del mismo año. Los Juegos del Océano Índico son una especie de Juegos Panamericanos, y para más información vean el video que hice de Madagascar. Consistió primero en una fase de grupos donde solo estaba Mauricio y jugaron 2 partidos. El primero lo ganó Mauricio por 3-0 y el segundo por 3-1. Este es el primer gol de la historia de Comoras. Por último iba a pasar a los playoffs donde iba a conseguir su primera victoria de la historia. Fue un 2-1 contra Maldivas. Finalmente iba a caer contra la campeona del torneo, la Isla Reunión, por 6-1. Al no estar afiliada ni a la CAF ni a la FIFA, Comoras no podía presentar a su joven selección nacional en las principales competiciones internacionales. Por lo tanto, se tenía que entretener con los Juegos del Océano Índico. Participaría en las ediciones de 1985, en los 90, en el 93, en el 98 y en el 2003. En total sumaría 18 partidos jugados, consiguiendo solo 2 victorias, un empate y perdiendo 15 veces. Sin infraestructura y sin medios, el trabajo de la federación se limitó a la organización del campeonato local y la Copa de las Comoras. En ese momento había una falta de voluntad política que relegaba al fútbol al olvido. También hay que decir que las prioridades del país en ese momento estaban en otra parte. Políticamente inestables, alternando entre dictadura y golpe de estado, las Comoras atravesaban uno de los periodos más difíciles de su historia. Para que la situación cambiara, hacía falta un pionero que revolucione a toda la federación. Y es así como iba a surgir la figura de Salim Turki. Fue elegido presidente de la federación en 1997 y tenía el sueño de que su federación sea reconocida internacionalmente. Aunque la tarea iba a ser difícil. En el año 2000 finalmente la Federación de Comoras se afilió a la CAF y ahora el objetivo era la FIFA. Tras una primera solicitud de afiliación rechazada el 21 de mayo del 2004, Turki y su equipo redoblaron esfuerzos para defender su caso. Al año siguiente se compiló un nuevo expediente y se hizo una nueva solicitud. Un total de 198 votos contra 3 en el Congreso de Marrakech el 12 de septiembre de 2005 convertían a las Comoras oficialmente en el miembro número 207 de la FIFA. Ahora reconocida por organismos internacionales, el equipo nacional finalmente podía embarcarse en mar abierto. La primera victoria de los Selecantos como miembros de la FIFA fue el 17 de diciembre del 2006 y fue un 4-2 frente a Djibouti. Este partido se iba a jugar en Yemen porque todavía Comoras no tenía un estadio propio. Este problema de falta de estadio iba a acompañar al país durante mucho tiempo.
En el tiempo que procedió a la primera victoria de Comoras, la selección iba a volver a participar en los ya conocidos Juegos del Océano Índico y ahora, además, en la Copa COSAFA, o sea, la copa que reunía a los países de África del Sur. Sin embargo, sin medios y sin una supervisión adecuada, la selección no había progresado realmente en su modo organizativo. No se estaba poniendo en marcha ningún proyecto sólido. El papel de Comoras en todas las competiciones, ya sea en la Copa COSAFA, los Juegos del Océano Índico y ahora en las clasificaciones para el Mundial y la Copa Africana, era pésimo. Había buenos jugadores, pero pésima organización. Cansados de fracasos, los helacantos empezaron a organizar, cambiaron de técnico, trajeron al presidente de la FIFA al país y empezaron a traer jugadores de doble nacionalidad, la mayoría de Francia. El objetivo fue mejorar y así pasó. Poco a poco los resultados llegaban. De quedar eliminados en primera ronda en las eliminatorias para la CAN 2015, iban a llegar a la segunda ronda de las eliminatorias para la misma copa, pero en el 2017. El progreso se vio también en las eliminatorias hacia el Mundial de Rusia. Primera vez en la historia que Comoras llegaba a una segunda parte de una eliminatoria, ya que habían superado a Lesoto. Lamentablemente le tocó Ghana en la segunda ronda, que los eliminó gracias a un 2-0 de local. La ida en Comoras resultó en un empate a 0, pero lo que llamó la atención era la gente que había en el estadio. Estaba totalmente colmado, sinónimo del fenómeno que empezó a causar el fútbol en las islas. En las eliminatorias para la CAN 2019 compartieron un complicado grupo con Marruecos, Camerún y Malawi. No pudieron clasificar, pero pudieron sacar 5 puntos que demostraban el progreso de la selección. Comoras ya estaba lista para llevar su fútbol al siguiente nivel. La prueba iban a ser las eliminatorias para la CAN 2022 que se disputaría en Camerún. Iba a compartir grupo con Egipto, Kenia y Togo. Desde el principio iba a salir todo bien. Fue debut con victoria contra Togo en Lomé y de ahí en adelante no perdió hasta la última fecha, donde iba a caer 4-0 contra Egipto. Pero ya no importaba, había ganado 2 partidos y empatado 3, sumando 9 puntos en total. Comoras estaba en la Copa Africana de Naciones. Comoras estaba frente a su primera competición oficial. El sueño iba a comenzar el 10 de enero de este año. En el grupo estaban Marruecos, Gabón y Ghana. A priori un grupo complicado donde todo el mundo esperaba que Comoras ocupe el cuarto lugar y quede eliminada. El debut fue malo. Tocó perder 1-0 versus Gabón en un partido donde Comoras en el segundo tiempo pudo haber empatado por las múltiples ocasiones que tuvo. La siguiente parada era Marruecos, el más fuerte del grupo. Fue una derrota 2-0. Hasta ahora habían sido 2 partidos y 2 derrotas.
Se venía la tercera fecha y los elacantes debían ganarle a Ghana y tener la suerte de pasar como cuarto mejor tercero. Es así como el 18 de enero del 2022 será una fecha que los comorenses nunca olvidarán. Comoras cumplió con el objetivo y venció a Ghana por 3-2 en un partidazo. Para colmo habían perdido Sierra Leona y Sudán, por lo tanto significaba que Comoras estaba clasificado para los octavos de final. Sí, la primera vez que participaba y llegaba a los octavos de final, tal como lo había hecho Madagascar en la última edición. En octavos se esperaba la parada más difícil de todas. Tocaba Camerún, anfitriona y de gran nivel. Y eso no es todo. El COVID acechaba al equipo. Un total de 12 jugadores estaban contagiados y no podían estar en la próxima cita. Lo más preocupante era que ninguno de los 3 arqueros estaban disponibles. Y como no se podía traer a jugadores que no estaban anotados en la competición, tomaron la decisión de colocar un jugador de campo en el arco. Toda una locura, ¿no? Todo una proeza. Finalmente el 24 de enero Comoras saltaba a la cancha con el lateral Cheiket Al-Hadjour improvisado como arquero, en cuya espalda tenía pegado con cinta el número 3 sobre el buzo de arquero. El partido no pudo empezar peor para el equipo. A los 6 minutos sufría una expulsión y quedaban 10 en cancha. A pesar de tener todo en contra, Comoras ofreció resistencia a Camerún y estos recién pudieron anotar un gol a los 30 minutos de juego. Lamentablemente en el segundo tiempo cayó el segundo de los camerunenses. La historia estaba liquidada. Por más que Comoras estaba siendo eliminada, todos en el plantel se habían convertido en héroes. Habían escrito historia del fútbol comorense e historia del fútbol mundial. Pero todavía quedaba un último destello. Esta hazaña habla del esfuerzo realizado por Turquí y del éxito que tuvo su plan. De la mano de él y el entrenador Abdou, Comoras pasó de estar en la posición 193 en el ranking FIFA a la posición 131, la mejor de su historia. Lamentablemente en la clasificación para el Mundial de Qatar disputado este año, perdió frente a Togo en una ronda eliminatoria a 2 partidos. Sin embargo, el progreso del fútbol de Comoras es fácil de notar. Es por eso que en las islas miran con esperanza las siguientes competiciones para demostrar su avance en el deporte. Entonces me pregunto, ¿podrá Comoras clasificar a un mundial en el futuro y convertirse en una de las referencias del fútbol africano?